Antes de continuar con el vídeo, te animo a suscribirte a mi canal y activar la campanita seleccionando la opción de todas las notificaciones para que YouTube te avise siempre que suba un vídeo nuevo y no te pierdas ninguno. Asimismo, ya que estás aquí, te propongo darle me gusta al vídeo y que me dejes tu comentario contándome qué te ha parecido para ayudarme a dar visibilidad al canal. Muchísimas gracias. Hola, soy el capitán Francisco de Cuéllar, náufrago de la felicísima armada de su católica majestad Felipe II en Irlanda, y estoy aquí para contarte mi increíble historia, durante un año andando por Irlanda hasta que conseguí llegar a Escocia y de allí a Flandes. Nadie tiene muy claro mi lugar de nacimiento, obviamente Castilla, pero unos dicen Valladolid, otros Segovia e incluso algunos dicen que Extremadura. Lo cierto es que ya en 1581 formaba parte de las tropas de su católica majestad que fueron a Portugal a hacer efectiva la toma de poder del Reino de Portugal. Inmediatamente después embarqué con Diego Flores Valdés en su expedición a Magallanes, siendo ya capitán de infantería en la fragata Santa Catalina, y por las Indias estuve hasta 1584, pasando por Brasil para desalojar a unos colonos franceses que querían apoderarse de Paraíba. También participé en la expedición de las Azores, pero por lo que más se me ha conocido, gracias a dejar mis vivencias por escrito en la carta de uno que fue en la Armada de Inglaterra y cuenta la jornada, es por mi participación en la Gran Armada y mis vivencias tras el naufragio. Era septiembre de 1588 y estábamos dispuestos para una épica misión, que conllevaba una coordinada logística de hombres y naves nunca vista antes. Era un plan ambicioso y de una dificultad increíble. El invicto almirante Álvaro de Bazán había sido el encargado de llevar a cabo tal monumental misión, pero falleció durante los preparativos y tomó su relevo el duque de Medina Sidonia. Me consta que el duque pidió ser excusado de la misión encomendada por su majestad en varias ocasiones, pero no se le permitió. Mal augurio encargar una misión de tal envergadura a alguien que ya te está diciendo que no le parece la persona indicada. Bueno en logística, mas no tan experimentado en navegación y guerra, era el duque. La inmensa flota que partía de Lisboa y de allí a La Coruña debía encontrarse de forma coordinada en el Canal de la Mancha con los barcos del duque de Parma, llena de tercios, de Flandes, pero estos no llegaron nunca. Los más de 150 barcos que formaban la Gran Armada se mantuvieron en formación, unidos con cadenas, entre las costas de Inglaterra y Calais, anclada hasta que los ingleses, que ya hacía tiempo estaban preparados y andaban con parte de su armada en la zona, nos lanzaron 8 brulotes que al final desorganizaron la formación, y fue así como desorganizada la armada fuimos víctimas de la mala mar, puesto que los ingleses, aun teniendo más naves, estaban menos preparadas para la guerra. En realidad, los ingleses solo nos hundieron 2 barcos. Los otros 33 que se perdieron fueron a causa de la mala mar. Y aquí empieza la aventura de rodear las islas británicas, subiendo hasta Escocia y de allí a las costas de Irlanda. 20.000 almas perecieron víctimas de las inclemencias del tiempo o de lo que encontraron tras naufragar y llegar a la costa británica. Por mi parte, anclamos junto a la costa irlandesa de Streatdag, la nave en la que yo iba, la Navia, junto con otros 2 galeones, hasta que el mar se alzó como para tocar el cielo y embistió a las 3 naves contra la costa, de tal manera que en el espacio de una hora los 3 barcos quedaron despedazados, ahogándose más de 1000 hombres, entre ellos mucha gente principal, capitanes y caballeros. De la tripulación de 1000 hombres sobrevivimos 300, que al llegar a la playa como pudimos, nos encontramos con gentes locales que nos apaleaban para robarnos hasta la ropa que llevábamos hecha jirones, y eso con suerte, porque también podías encontrarte con ingleses que ya estaban advertidos e iban a rematarnos. Afortunadamente conseguí llegar a la playa, esconderme y a la mañana siguiente me dirigí a un pequeño convento que había divisado desde la playa, pero al llegar encontré un terrorífico espectáculo. Los monjes de la abadía la habían abandonado por los ataques ingleses y del techo colgaban 12 españoles ahorcados en una abadía quemada y destrozada. Me alejé de aquel terrible escenario para volver a la playa, a encontrarme a 2 españoles vivos, ensangrentados y malheridos como yo, y nos abrazamos llorando. La playa estaba repleta de cadáveres hasta donde alcanzaba la vista. Dimos digna sepultura como pudimos a algunos de ellos. Algunos paisanos de la zona, al vernos, nos dijeron de una ruta segura para evitar a los ingleses. Yo iba más lento, por mis heridas, que mis 2 compañeros y me quedé solo. Divisé a lo lejos unas chozas, pero para llegar a ellas debía atravesar una zona boscosa donde unos salvajes de la zona me atacaron y me robaron lo poco que me quedaba, una cadena de oro y unas reliquias. A pesar de aquello, un hombre se apiadó de mí y me dijo dónde estaban protegiendo a los soldados españoles náufragos. Se trataba del territorio del señor O'Rourke. De camino a esas tierras me volvieron a asaltar, dejándome en cueros y muerto de frío. Tras 2 días de caminata me encontré con otros 3 españoles junto al lago Glencar. Nos encontramos con unas benditas almas católicas del lugar que nos brindaron cobijo después de tantas penurias.
Permanecí bajo su cuidado casi inconsciente durante una semana, mientras los otros 3 españoles, por temor a ser descubiertos por los ingleses, continuaron la marcha hacia las tierras de O'Rourke. Fue obra de la divina providencia, pues al llegar a las tierras de Brian O'Rourke, donde había al menos unos 70 náufragos españoles, tuvieron noticia de que el galeón Girona se encontraba cerca recogiendo españoles para volver a España. Sin embargo, el Girona naufragó, pereciendo más de 200 almas. Por haberme retrasado, me salvé. Desesperado, me encontré con otro buen católico, clérigo, que me indicó otra zona donde poder dirigirme para estar a salvo de los ingleses. Con tan mala suerte que una pareja de herreros de la zona me hizo su esclavo durante 2 semanas, y no fue durante más tiempo porque pasó por allí el clérigo que me encontró hacía 2 semanas. Les recriminó su actitud y envió un grupo de hombres de un señor beligerante con los ingleses, McClancy, que junto con un español que iba con ellos, Salcedo, me rescataron, no sin tener que dar muerte al herrero que estaba dispuesto a abrirme la cabeza con un martillo antes de dejarme libre. Y al castillo del señor Manglana, McClatchy, me llevaron, donde ya había otros 8 náufragos españoles. Aquello parecía un sueño después de tantas penurias y tantas desgracias. Allí comí, bebí e incluso tuve algún escarceo carnal, y me recuperé bastante de mis heridas. Pero no duró mucho tiempo la paz. Los ingleses, enterados de que estábamos allí, mandaron un ejército de 1.700 hombres. Manglana marchó con su pueblo y ganado a las montañas, conocedor de cómo se las gastaban los ingleses a la hora de tomar represalias por habernos ayudado. Nosotros, los 9 españoles, nos quedamos en el castillo para hacerles frente, que menos que devolverles su hospitalidad defendiendo su castillo al señor Manglana. Los ingleses llegaron y nos asediaron durante 17 días, durante los cuales ahorcaron delante nuestra a 2 pobres náufragos que habían capturado. Dios los tenga en su gloria. Los ingleses tuvieron que marcharse tras el empeoramiento del tiempo. Además, nosotros contábamos con muchas provisiones. Así, el señor Manglana volvió a su castillo con su gente y me ofreció a su hermana en matrimonio. Pero mire vuestra merced, que yo lo que quiero es volver a España. Así que rehusé cortésmente el ofrecimiento, aunque algunos españoles decidieron rehacer su vida allí. Partí hacia la costa para llegar a Escocia. En el camino me acogió el señor Okan O'Cahan en Castle Row, donde se ocuparon de cuidarme durante 1 mes y medio. Transcurrido este tiempo tuve que irme porque los ingleses ya sabían de mi presencia allí. Me dirigí a la desembocadura del río Foyle, donde escuché que un obispo católico, Redmond O'Gallagher, estaba protegiendo a algunos españoles de la armada. Finalmente, en abril de 1589 partí desde Magillingham, junto con otros 17 españoles, en una barcaza hacia Escocia. Al llegar a Escocia, tras haber tenido que parar en una pequeña isla para reparar la barcaza durante 2 días, no encontramos gran ayuda, salvo algunas pocas familias nobles católicas. Por fin conseguimos contactar con el duque de Parma por correo, quien nos envió un mercader escocés que tenía tratos en Flandes, y finalmente en septiembre de 1589, un año después del naufragio, partí hacia Flandes. Pero ya llegando a Flandes, nos atacan los protestantes holandeses, consiguiendo hundir 2 de los 4 bajeles y naufragando en el que yo iba en bancos de arena. Salvé la vida de nuevo, gracias a Dios nuestro Señor y a Nuestra Señora de Ontañar. Y hasta aquí mis peripecias desde que embarqué en la Gran Armada hasta que llegué a territorio español, pero continué con mi vida militar durante largo tiempo, a las órdenes de Alejandro Farnesio y otros. Participé en el socorro de París de 1590 y en Calais y el sitio de Hull de 1596, entre muchas otras empresas. En 1600 fui a Nápoles bajo el mando del virrey de Nápoles, el conde de Lemos, y en 1601 embarqué hacia las Antillas como capitán de infantería en la flota de don Luis Fernández de Córdoba. Entre 1603 y 1606 residí en Madrid a la espera de destino, y se dice que es probable que en 1607 volviera a las Indias, aunque ya se pierde mi pista y nadie sabe más de mí, perdiéndose mi rastro en la niebla del tiempo. No os olvidéis de mí, camaradas, ni de las 20.000 almas que perecieron en las gélidas aguas de las costas británicas en tan impresionante empresa que por desgracia no pudo llevarse a cabo. ¿Cuál diferente habría sido la historia de haber logrado nuestro objetivo? ¿Viviríamos hoy en un mundo mejor, más humano? Nunca lo sabremos. Eternamente agradecido a las caritativas almas que se apiadaron de mí en Irlanda, poniendo en riesgo sus vidas. Id en paz, vuestras mercedes. Gracias a mis mecenas de Patreon por hacer posible que este proyecto siga adelante. Sin su apoyo no podría continuar creando contenido. Si tú también quieres formar parte de esta comunidad y ayudar a mantener el proyecto, el enlace a mi Patreon está en la descripción del vídeo. Únete a nosotros y ayúdame a seguir creando. Muchísimas gracias.